Cordial saludo, estimada tutora. En esta oportunidad queremos compartir el caso 4 de evaluación de factores de inestabilidad económica, presentado por el grupo número 20. ¿Cómo afecta la deuda pública el desarrollo de un país? La deuda pública el desarrollo de un país afecta sobre su economía cuando indica que el nivel de una deuda pública es irrelevante. En este caso vemos que un déficit presupuestario para el gobierno hoy, más adelante significa impuestos en el futuro. Entonces el endeudamiento público sí tiene una importante influencia sobre el crecimiento económico tanto en el corto plazo como en el largo plazo. La deuda se ve reflejando el financiamiento del déficit fiscal, puede estimular la demanda agregada y el crecimiento en el corto plazo, pero expulsar capital y reducir el producto en el largo plazo. ¿Cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y cómo es ahora? A corte del 2020, fecha de octubre, la deuda externa de Colombia ascendió a 147.285 millones, lo que significó un incremento de 6,75% frente a octubre del 2019, cuando la cifra fue de 137.972 millones. Como porcentaje del PIB, la deuda externa del país a octubre del año pasado se ubicó en 54,9%. Esto supone un aumento del 12,1% frente al mismo mes del 2019, cuando la cifra era del 42,7%, representa una baja del 0,1% frente al dato de septiembre del 2020. Aquí vemos también en enero del 2021 el saldo a una deuda externa de Colombia alcanzó 156.834 millones, que equivale a 51,8% del PIB del país. La cifra muestra un incremento del 11,6% frente a lo registrado en el primer mes del año 2020. De acuerdo al déficit público y deuda pública del año 2018 al 2020, vemos que en el 2018 y el 2019 desciende la deuda pública en Colombia, teniendo en cuenta que en el 2019 alcanzó el 52,32% del PIB de Colombia, tuvo una caída del 1,26 puntos respecto al 2018, cuando la deuda fue del 53,58% del PIB. En el año 2020 encontramos que el monto final de 2020 presentó un importante incremento de 12,8 puntos porcentuales frente al 2019, año en el que la deuda terminó en 48,6% del PIB. De acuerdo al déficit en Colombia del 2018-2019, encontramos en términos absolutos que Colombia registró un déficit de 7.245 millones de euros en el 2019, inferior al registrado en el 2018 de 13.200 millones de euros. Teniendo en cuenta el año 2020, el gobierno prevé un déficit fiscal del 8,9% del PIB para el 2020 y 7,6% para el 2021, de acuerdo a lo que sucedió con la pandemia. ¿En qué consiste la regla fiscal? Establecer los parámetros para una adecuación de las finanzas públicas en épocas de auge y en los periodos de escasez o recesión. Consolidar el proceso de ajuste fiscal iniciado a comienzos de la década para hacer sostenibles las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Aspira a convertirse en un mecanismo de estabilización macroeconómica de manera que complemente los instrumentos de la política económica para su visualización en el ciclo económico. ¿Cómo se ha visto afectada por la pandemia? El paisaje económico se tornó hacia un escenario con mucha incertidumbre por parte de los agentes económicos e impulsó a los encargados de la política económica a tomar medidas que reprimieron la actividad, generando una recesión. En el caso de Colombia, intensificándose de manera amplia el gasto gubernamental para atender la crisis. Por último, tenemos los efectos económicos que tiene la deuda pública, y es a corto plazo aumentar la relación de la deuda sobre el PIB, sube la deuda externa e interna, reducción del gasto público, y a largo plazo el costo de los intereses limita a dedicar esos recursos a otras partidas. La devaluación de la moneda a largo plazo incrementa en grandes porcentajes. A largo plazo se puede llegar a un impago por insolvencia por parte de la deuda que generaría desconfianza en los mercados internacionales. Muchas gracias. Compartimos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.